Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que cada que subamos un video le llegue a usted el contenido de nuestro canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tratar un tema acerca de los dolientes y sufrientes de esta tierra, de este planeta Tierra. Venimos estudiando el mensaje del tercer ángel y vamos a tener este tema, pero antes de tenerlo, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, como tenemos la costumbre, por medio de la oración. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios, invocando la presencia del Espíritu Santo y que seas tú escuchando esta oración desde el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, Padre, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que el Espíritu Santo descienda con poder, tome corazón, mente y cerebro de todos y cada uno de los que vamos a escuchar este tema, ver este tema, y este instrumento humano tú lo utilices y que sean las palabras bíblicas y proféticas las que se hablen, Padre Celestial, en este lugar. Y si algún prejuicio hay en nuestra mente o en nuestro corazón, tú lo desarraigues de manera que el mensaje que va a ser predicado llegue con poder a todos y cada uno de los hogares, en los lugares donde se va a oír y ver este tema, para que todos seamos edificados y tengamos un desarrollo espiritual para el reino de los cielos. ¿Y cómo es que tú quieres que sea la obra, Padre misericordioso, en la iglesia adventista del séptimo día, para preparar un pueblo para el reino de Dios? Y este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios. Ayúdanos, pues, Padre misericordioso, a hacer tu santa y divina voluntad en el nombre de Jesús. Te pedimos también perdón por nuestros pecados y faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. En Mateo capítulo 28, 18 al 20, tenemos un mensaje del Señor Jesús cuando ya iba a ser llevado al cielo. Estaban en Galilea. Y entonces, en este lugar, Dios, o sea Jesús, le dio una comisión a los discípulos, se llama la Gran Comisión. Y vemos que estaban los discípulos, los 11, porque Judas ya no estaba. Judas había muerto, se había matado. Entonces estaban 11 discípulos en Galilea, en el monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando estuvimos estudiando acerca qué es el mensaje del tercer ángel, hablábamos de la obra médica misionera y de los pobres, de las personas sufrientes de este mundo, por enfermedad y por situación económica y de muchas índoles que se sufren en este mundo, y que la iglesia, Dios le ha dado este mensaje para que se lo predique a toda persona, ya sean ricos, ya sean pobres, menesterosos, a todos, y personas ya sean de cualquier nacionalidad, raza, color de piel, o ricos o pobres, indigentes, a todos hay que darles el mensaje. Pero Dios ha dejado un legado de cómo es que debemos de dar el mensaje, Iglesia Adventista del séptimo día. Y entonces, en Mateo capítulo 4, versículo 23, nos dice de la siguiente manera. En Mateo capítulo 4, versículo 23 nos dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio
del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces nosotros debemos de predicar el mensaje del reino. O sea, que hay un reino, viene un reino, el reino de Cristo. Entonces debemos de preparar a la gente para este reino y debemos de darles todo lo que necesitan a estas personas. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla. En 9:35 de Mateo nos dice de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades, o sea, Jesús también recorría las ciudades, estamos en ciudades en este momento, y aldeas, o sea, por los campos, y enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vemos que Dios tiene una obra médico-misionera que la hizo Él y se la encomendó a los discípulos, y hoy en día se la ha encomendado a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo debemos de hacer esta obra? En Evangelización de las Ciudades, un libro escrito por la profeta Elena G. de White, en la página 179, nos dice de la siguiente manera. Página 179. Miremos lo que dice. Es necesaria una reconversión antes de compartir las verdades bíblicas con otros. O sea, yo primero debo ser convertido al evangelio verdaderamente para poder compartir las verdades bíblicas ¿con quién? Con otras personas. Noche tras noche, dice la profeta, no puedo dormir más que unas pocas horas, y suele ocurrir que en medio de la noche termino sentada en la cama orando en favor de aquellos que no se han dado cuenta de su condición espiritual. Entonces me levanto y camino por la habitación diciendo: Señor, haz que tu pueblo ponga en orden su condición antes de que sea demasiado tarde. Pues ya, ella pide ¿por quién? Por el pueblo, o sea, por la iglesia adventista del séptimo día. En ocasiones, durante esos momentos de intercesión en la que la carga se siente más pesada, tan pesada, dice ella, mi corazón es arrebatado por una enorme angustia y comienzan a brotar lágrimas de mis ojos. Aprieto mis manos fuertemente delante de Dios porque sé que hay almas en peligro en la iglesia y sus alrededores que en su estado mental no saben más sobre cuál es su condición delante de Dios que lo que sabrían si jamás hubiesen profesado religión alguna. Debemos anhelar con todo nuestro corazón una reconversión profunda, que la verdad sea implantada en la mente y en el corazón, y que mediante la ayuda del Espíritu Santo podamos estar preparados para presentar el mensaje del tercer ángel a los que tanto lo necesitan. Entonces debemos de presentar el mensaje del tercer ángel con la obra médica misionera y con los pobres y sufrientes. Entonces vemos claramente que Elena G. de White oraba, intercedía y le pedía a Dios que le diera al pueblo adventista, en aquel entonces que estaba comenzando, y que predicaran el mensaje del tercer ángel. Hoy en día, la iglesia está a nivel casi que mundial. Y entonces, Dios dice que Él quiere y que le dio a Elena G. de White que hablara de estas cosas. Entonces, dice en la página 123. Miremos lo que nos dice la página 123. 123. Es necesario expandir la obra de evangelización médica. Damos gracias al Señor por la obra médico-misionera que ya se ha hecho
pero hay un enorme ejército de obreros que deben alistarse en la misma clase de labor en diferentes localidades, en las ciudades. O sea, había una obra que se estaba haciendo, pero se necesitaba más. Hoy en día se dice hacer una obra, pero se necesita todavía ¿qué? Aún más. Junto a los caminos y a los vallados hay mucha en los vallados. Hay mucha luz que debe ser dada a aquellos que están pereciendo en sus pecados. Se dará a conocer casos muy especiales de personas que no solo necesitan suplir sus necesidades físicas, lo cual es lo primero que hay que satisfacer, sino que se les ponga en contacto con los sanatorios y hogares en donde se les presente principios puros y correctos para su recuperación médica. Muchos se aferrarán fuertemente de la mano que se estire para salvarlos. O sea, la iglesia debe tener hogares y sanatorios para poder contactar a las personas que necesitan y que están ¿qué? Enfermos, para poderlos llevar a estos lugares. Miremos lo que nos sigue diciendo en la página 121 y 122. Dice, la obra médica es necesaria para el progreso de la obra de Dios. La obra médica misionera es la mano derecha del Evangelio. Es necesaria para el progreso de la obra de Dios. A medida que los hombres y las mujeres sean guiados a la comprensión de la importancia de los hábitos correctos de sano vivir, se irá revelando el poder salvador de la verdad. En toda ciudad han de entrar obreros preparados para realizar obra médica misionera, como la mano derecha del mensaje del tercer ángel. Los métodos de Dios para tratar las enfermedades abrirán cuñas para la entrada de la verdad presente. Entonces vemos que en las ciudades se necesita obreros, médicos misioneros, que trabajen o en unidad con quién, con la iglesia, y que deben de ir a presentar el mensaje de obra médico-misionera con los principios que son correctos del sano vivir, o sea, de la reforma pro salud, y poner en contacto a estas personas con hogares que tengan sanatorios, o sea, las ciudades, en todas las ciudades debe haber sanatorios. Mis queridos dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que hay sanatorios y hay cosas por allá en Estados Unidos y en otros países, pero aquí en Colombia y en muchas partes y en muchas ciudades de Colombia no hay ni un sanatorio de la Iglesia Adventista, porque hay muchos enfermos y los enfermos necesitan esto, y este es un mensaje del tercer ángel. Y en toda ciudad debe de haber un sanatorio donde se pueda llevar a las personas. Dice el 22, el Señor me mostró, miremos lo que dice la palabra del Señor muy claramente. Se me ha preguntado, dice aquí, por todas nuestras iglesias, que debemos interesarnos profundamente en esa rama de actividades, o sea, en la obra médico-misionera, que según la luz que el Señor se ha complacido en darme, esa clase de obra debiera haber sido asumida de manera firme por parte de nuestros ministros, no para crear un gran centro en un solo lugar, sino para establecer la obra en muchas ciudades y para animar a las personas a que den el dinero del Señor para la obra en favor de la humanidad sufriente. O sea, esto Dios lo habla a Elena G. de White, a la profeta, de que le diga a las personas, mire, el Señor me mostró que en todo lugar donde se establezca una iglesia debe iniciarse la obra médico-misionera. Entonces, en cada ciudad debiera haber en Cali, en Barranquilla, en toda ciudad,
debiera haber en Medellín, en Cartagena, en toda ciudad, en Bucaramanga, en toda ciudad debiera haber un centro médico donde se pueda rehabilitar a estas personas enfermas, de llevar a estas personas enfermas. Dice, y establezca una iglesia, debe iniciarse la obra médica misionera. Pero en la iglesia, había una iglesia en Bataclí, había un egoísmo enorme, como lo puede haber ahora en día en la iglesia. También los que estaban en el corazón de la obra satisfacían sus propios deseos de una manera que deshonraban ¿a quién? A Dios. No estaba firme, habían hombres que no estaban firmes en la obra de la reforma pro salud. Habla de un hombre, el doctor Kellogg. Hoy en día también en la iglesia hay personas que no están firmes en la obra de la reforma pro salud. Y por eso es que no hacen ni piden dinero verdaderamente para establecer sanatorios. Porque piden dinero, digamos, para arreglar una iglesia, piden dinero para hacer coliseos, para ir a reunirse con los aventureros y en muchas cosas, y tienen hasta lugares donde van a reunirse en campamentos. Invierten mucho dinero en comprar una emisora para predicar el evangelio, pero nunca se oye decir que van a establecer un sanatorio y que necesitan recursos para esto, porque necesitan sanarla a las personas sufrientes de enfermedades. Y entonces había un egoísmo, ¿un qué? Un egoísmo, dice la profeta, y por la reforma pro salud, o sea, no querían obedecer a la reforma pro salud, y entonces no querían establecer sanatorios, porque un sanatorio debe ir de acuerdo a la reforma que pro salud, dice, cuya importancia ha sido presentada delante de la iglesia durante más de 30 años, era en ese tiempo. Entonces, la labor fue entorpecida por culpa de los sentimientos y prejuicios de algunos en Bataclí, que no estaban dispuestos a ajustarse a la palabra de Dios en cuanto a los principios de la reforma pro salud. Entonces, por eso hoy en día no quieren hacer estos sanatorios en ninguna ciudad. ¿Por qué? Porque esto implica a que los ministros verdaderamente guarden la reforma pro salud y hagan las cosas como deben de ser. Pero como hoy en día no quieren esto, o sea, muchos ministros, pastores, comen y beben como el mundo. Entonces, y muchos dirigentes aún de la misión y todo, entonces no les importa hacer esta obra, pero que Dios dice que hay que hacerla. Y esto no se predica en la iglesia. Y cuando este servidor lo quiso predicar, lo cortaron. Entonces vemos claramente que le dijeron, no, de eso no se habla aquí. Una vez me dijo a mí un pastor que nosotros lo único que teníamos que presentar era el mensaje y que Dios se ocupaba de esas personas, cuando Dios ha dejado a la iglesia un mensaje para que nosotros nos ocupemos de esta obra. Entonces, vemos claramente que esto nos está diciendo el espíritu de profecía. En la página 126 y 27 dice, los médicos simbolizan el ministerio de evangelio. La obra la obra dice muy claramente, la obra que Él ha encargado a nuestros médicos es exponer ante el mundo el ministerio del evangelio mediante la obra médico-misionera. Los médicos deben presentar el mensaje desde el punto de vista médico. Los médicos cristianos pueden hacer una obra preciosa para Dios como médicos misioneros. Muchos a menudo, demasiadas cosas, muy a menudo demasiadas cosas les llenan la mente, lo que los imposibilita para desarrollar la labor que Dios desea que lleven a cabo.
como evangelizadores. Que los obreros médicos presenten las verdades importantes del mensaje del tercer ángel desde el punto de vista médico. A veces los médicos consagrados y de talento pueden conseguir un auditorio en las grandes ciudades cuando otros fracasan. Al unirse los médicos con el ministro en la proclamación del evangelio en las grandes ciudades, sus labores combinadas influirán sobre muchas mentes a favor de la verdad para este tiempo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de que los médicos deben de unirse con los ministros a predicar el evangelio del tercer ¿qué? Ángel, ministros, y también las iglesias locales, las iglesias locales en todos los lugares donde hay una iglesia. Y debe alrededor de cada lugar salir los médicos con los ministros, con los pastores, porque hay pastores que dicen que no, que ellos únicamente hacen las labores en la iglesia. Ahorita vamos a mirar que no es así. Los pastores, aún dirigentes de presidentes y todo, deben de salir a hacer la obra misionera. Ellos deben de encargarse de estas cosas también. Y de sacar, así como Jesús sacaba a quienes, a los discípulos, y les enseñaba cómo debían de hacer la obra que misionera. Después los mandó de dos en dos, pero primero él salió al frente. Y un dirigente que se le está pagando a un pastor, que se le está pagando con los diezmos que se recolectan en la iglesia, esta persona debe salir con la iglesia al frente para hacer la obra. Con los laicos de la iglesia, con los miembros de iglesia consagrados, que verdaderamente, como dice Elena G. de White, estén consagrados a la obra y hayan sido convertidos y que haya una conversión, porque a veces se sale con cualquiera hacer la obra misionera y no es así. Entonces vemos claramente que las personas verdaderamente deben de ser convertidas. Entonces, miremos lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces, esta obra debe de ser hecha por las personas. ¿Y cómo debe de ser hecha? Hechos 5:42 nos dice de la siguiente manera. O sea, así lo hacían los discípulos. Hechos capítulo 5, versículo 42 nos dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 5, versículo 42. Versículo 5, 42 nos dice de la siguiente manera. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Estos eran quién? Pedro y Juan. Pedro era un ministro del evangelio, era un pastor, por decirlo así. Era un apóstol, pero hoy digámoslo, era un pastor. Y él salía a predicar ¿el qué? El evangelio. Entonces vemos claramente que en el templo predicaba el evangelio. Y también de casa ¿qué? En casa. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar el evangelio. Un pastor no se le paga únicamente para que esté en las iglesias, circundando las iglesias y predicando el evangelio en las iglesias. No. Si seguimos el ejemplo de los discípulos, entonces Pedro predicaba el evangelio de casa en casa y dirigía a su iglesia, a las personas, a predicar el evangelio. Miremos qué nos dice Hechos capítulo 20, versículo 20. Hechos 20, 20. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Quién hacía esto también? El apóstol de los gentiles, Pablo. Entonces vemos que el evangelio es de casa en casa. Y todo miembro y líder y dirigente debe participar en la obra misionera. ¿Dónde está escrito eso, hermano? Aquí vemos a unos dirigentes. Pero en evangelización de las ciudades nos habla de lo siguiente, la palabra de Dios. Porque para mí, tanto la Biblia como el espíritu de profecía
son palabra de Dios. Elena de White fue inspirada por Dios y también la Biblia. Entonces dice en la página 51, nos dice de la siguiente manera. Página 51. Los estudiantes deben de participar en la obra misionera. Los dirigentes de iglesia deben de involucrarse. Los dirigentes deben de ayudar a mis hermanos en posiciones de responsabilidad. Les digo, delante de ustedes ha sido puesta las necesidades de las grandes ciudades. Ustedes han recibido mensaje tras mensaje, respeto a su responsabilidad. Ahora, ¿qué harán para que la orden del Señor sea obedecida? Sobre los dirigentes hay una responsabilidad, sobre los presidentes y todo, y los dirigentes de junta. A veces colocan en la obra misionera de laicos, de miembros de iglesia, colocan una persona que no le gusta ir a tocar puertas. ¿Para qué colocan una persona de estas en una obra misionera? Que me ha tocado a mí hablar con ellos y decirle, hermano, ¿usted por qué no saca a las personas a hacer obra misionera? Es que a mí ese no es el don mío. Entonces, si no es el don de él, ¿por qué ponen a una persona a que no haga obra misionera? Entorpeciendo la obra. Y un pastor, viendo que la iglesia no sale a hacer obra misionera, él tampoco la hace con la iglesia. Cuando se le está proporcionando, ¿qué? Dinero para que hagan la obra de Dios. Y ni un sábado salen a hacer obra misionera. ¿Con quién? Con los miembros de iglesia. Entonces vemos que dice aquí, el retraso del tiempo requiere de una acción espiritual inmediata. Si nuestros dirigentes se dieran cuenta de la hora de la noche en la que se encuentran, no dejarían que nuestras ciudades se quedaran sin escuchar la advertencia y estarían dispuestos a hacer todo lo que estuviera a su alcance para cambiar la condición presente de las cosas en el mundo. Dios requiere que cada alma que cree en Cristo se ponga en marcha y produzca frutos. Procuremos que haya menos sermones y más arrepentimiento del alma en oración por la presencia divina entre nosotros. Nuestras reuniones deben de ser ocasiones para buscar humildemente a Dios, dice la profeta, o como quisiera que sintiésemos esa necesidad de Cristo y que mediante una fe viva suplicamos la promesa de su presencia. Dice Elena G. White. ¿Por qué? Porque hoy en día la obra médica misionera y la obra está parada. ¿Por qué? Porque aún los mismos pastores y personas no quieren ir, porque aún no guardan la reforma pro salud. Aún no viven el mensaje. Y no les importa, lastimosamente me toca decirlo, ni la salvación de ellos ni la salvación de nadie. A ellos no les interesa sino tener un pastorado y ganarse su dinero, pero no le importa la salvación de nadie. Entonces vemos, los líderes de iglesia que descuidan las ciudades son, dice, responsables ante Dios. Oiga, pastores y juntas de iglesia. A veces cogemos un cargo o una persona coge un cargo porque lo bautizan y lo ponen ahí para dirigirlo a él, para que no mueva la iglesia ni para nada. Y lo ponen ahí para que los pastores y la gente que ya llevan tiempo en la iglesia puedan hacer las guachafitas que hacen en la iglesia y los ponen ahí a todos. O sea, en la iglesia ya no hay juntas de iglesia, hay dictadura, porque son los mismos con los mismos. Y cuando ponen a alguna persona en una junta o en algo, es porque es muy allegado a ellos y no va a decirle nada. Y cuando una persona, como este instrumento que está aquí, le decía alguna cosa, entonces lo sacaban y le decían, el hermano Rafael no puede participar de una junta porque nos desbarata todo. Él nos saca un escrito de espíritu de profecía, nos saca un escrito de la Biblia para que no hagamos lo que nos gusta a nosotros hacer.
Entonces, vemos claramente que se me ha pedido que comunique a aquellos que han permanecido durante largo tiempo al mando de la obra, que durante años han permitido que muchas de nuestras grandes ciudades permanezcan sin haber sido trabajadas, lo siguiente: el Señor está, dice aquí, el Señor hará responsables a aquellos que han llevado a cabo sus propios planes de realizar una obra amplia en pequeños lugares y que han abandonado las imperiosas la imperiosa obra de dar el último mensaje de advertencia a muchas de las grandes ciudades de nuestro territorio. Algunos han mostrado un espíritu severo y han intentado apartar de la obra a los hermanos que han deseado participar en ella. Y en la ceguera de sus corazones, algunos han entorpecido la obra, causando incredulidad en muchos corazones. Se me ha aconsejado sobre la necesidad de emplear todas nuestras energías y nuestros recursos para el avance de la obra. Necesitamos usar nuestra influencia para animar a otros a trabajar. Debemos fomentar un espíritu de actividad piadosa en vez de un espíritu que busque entorpecer y prohibir. De esta manera veremos progreso donde en el pasado se fallaba en seguir la voluntad del Señor. Entonces vemos que hoy en día no se quiere dar el mensaje. No salgan a predicar el mensaje. Y si salen a predicar, a veces se unen que es que con las demás iglesias, que es que todos, que es que a predicar el mensaje. Entonces, ¿cómo así? Es la iglesia adventista la que tiene el mensaje verdadero, no las otras iglesias. Y nosotros tenemos que evangelizar a las otras iglesias. Pero como nos unimos en el ecumenismo y no podemos predicarle a la gente el mensaje del tercer ángel, ni de la bestia, ni de Reforma Pro Salud, entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos que predicar? No es este, hermano. Y la obra médico misionera. Y la obra está siendo entorpecida por los mismos líderes de la iglesia, por pastores, presidentes y todo. Dice, los dirigentes de la Asociación General son llamados a participar en la evangelización de las ciudades. Oiga, presidentes de la Asociación General son llamados en su lugar a participar en la predicación, de casa en casa. Miremos lo que dice. He visto que Satanás habría estado muy complacido de ver a los hermanos enfrascarse en una revisión general de los libros que han cumplido una obra maravillosa en el campo durante años. Y es que ninguno de los dos ha sido llamado por Dios a realizar esa obra. Si usted emprendiera semejante empresa, ocuparía mucho tiempo y debería ser dedicado a la proclamación de la última advertencia a un mundo intemperante. Entonces, un presidente de la Asociación General a participar en la evangelización de las ciudades. El Señor Jesús, oiga, miren lo que dice, ¿quién? El Señor Jesús le dice al presidente de la Asociación General: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Proclame la advertencia a las ciudades. El tiempo es valioso. Arrepiéntase y conviértase. Arrepiéntase y recupere el tiempo perdido. Haga todo lo que sea posible para compensar su despido. O sea, los presidentes deben de hacer la obra misionera en favor de los dolientes, y deben salir con médicos, y deben de hacer todas estas cosas, y deben de salir con la iglesia. Pero ellos dicen, no, nosotros vamos a recoger la cosecha. Lo dije una vez y vuelvo y lo digo, la cosecha la recoge el Espíritu Santo con el mensaje verdadero. Y cuando damos el mensaje tal como debe de ser, y como debemos de ir a hacer la obra, presentando la Reforma Pro Salud y el mensaje del tercer ángel. Completo. No mucho. Entonces tenemos que predicar la verdad. Dice, un editor de la Review Herald es llamado a realizar la evangelización en las ciudades. Miremos lo que nos dice. Durante este congreso de la Asociación General recibí un mensaje para el hermano tal. Él es un ministro. No debería permanecer aquí en Washington, cumpliendo una función que otra persona puede hacer.
puede presentarse delante de la gente y mostrar los motivos de nuestra fe de una manera convincente. Sé esto porque he trabajado con él. Tiene un don precioso, pero está ocupado en una obra que otro puede hacer, mientras que hay una escasez de obreros que lleven el mensaje de advertencia a estas grandes ciudades. No puede seguir utilizando su don como hasta ahora lo ha hecho. Pues si continúa aquí, su salud y sus fuerzas se agotarán. Si él decide entrar en el ministerio público, recibirá nuevas fuerzas. ¿Sabe, pastor y presidente de la Asociación General, presidentes de uniones, de divisiones? Si ustedes salen a hacer la obra médico-misionera, su salud mejorará. Recordemos que podemos hacer ejercicio caminando, pero a diario andan en carrito y no salen a hacer obra misionera, ni salen a buscar a los dolientes. ¿Por qué? Si esa es la misión, no es únicamente para los miembros, porque hay pastores de talla internacional que dicen que eso lo hacen solo los miembros y que ellos vienen a recoger la cosecha. Eso no es así, hermanos. Todos somos y debemos de trabajar en la obra de Dios. Y los líderes, los presidentes de misión, de división, de uniones, deben de salir con las iglesias locales a predicar el evangelio. Pero el verdadero evangelio, este. Y hablarles y ayudarles. ¿A quiénes? A las personas. Entonces esto lo debe hacer tanto toda la iglesia. O sea, no nos dejemos comer el cuento, hermanitos, que no estudian, de que nosotros, los únicos son los miembros de iglesia. Todos. Y cuando coloquen en la iglesia a un hombre o una mujer para ser el dirigente de laicos, de iglesia, pongan a una persona que le guste hacer la obra misionera y que sepa el mensaje, para que vaya y lo proclame. Y que la iglesia no le diga que no predique el mensaje, porque a eso pasaba aquí también. No les importaba el mensaje, dar el mensaje, porque aún ellos todavía no están convertidos. Entonces, si una persona no está convertida, no está verdaderamente viviendo el mensaje, ¿cómo va a salir a predicar un mensaje? No, tenemos que verdaderamente vivir el mensaje. Tenemos que vivir ¿el qué? El mensaje, para poderlo predicar, para poderlo dar a conocer. Miremos que hay que hacer el evangelio también, no solamente de casa en casa, en los lugares, y muchas veces llega uno a casas, porque hay muchos pastores y muchos ministros, muchas personas no les gusta hacer el evangelio. Porque les voy a contar la experiencia. Yo he salido a hacer obra misionera. Y una vez me encontré en un lugar por allá donde las casitas son de madera y con techos de plástico y todo eso. Y una vez iba yo haciendo la obra cuando me encontré con una olla negrita, quemadita, 2 palitos ahí y una piedrita. Entonces le dije yo a la persona, ¿y eso por qué? Digo, no, porque nosotros estábamos aquí esperando que alguien llegara, porque no tenemos nada que comer. Entonces a mucha gente no le gusta. Yo tenía algo de dinero y le dije, entonces vea para que vaya y compre comidita. Porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces los pastores se encuentran con todas estas cosas y dicen, no. Pero por eso nosotros debemos de pedir. Si pedimos para hacer un coliseo, para montar una emisora y para muchas cosas, ¿por qué no se pide en la iglesia para hacer sanatorios y para hacer casas para albergar a los pobres y a las personas? Porque esto es obra de la iglesia. Ay, no, pero es que nosotros no podemos presentar o dar esto regalado. Jesús dice que sanaba de pura gracia y alimentaba a las personas y no les cobraba. Nosotros también debemos de hacer lo mismo que Jesús, porque dice, ejemplo os he dado, y para eso es la iglesia.
La iglesia es una iglesia que debe de estar con las necesidades de los pobres y sufrientes. Y los que no tienen dinero, entonces tenemos que ayudarles. Pero como hoy nos metimos en el ecumenismo y nos metimos a privatizar todo y a miscuirnos con las cosas del mundo y el gobierno y todo esto, entonces ahora no podemos hacer la obra, o dicen que no pueden hacer la obra. Pero esta obra Dios la mandó a hacer. Tener sanatorios en todas las ciudades, no en Batecrip o no por allá en Estados Unidos únicamente, sino en toda ciudad, o sea, aquí en Colombia y en Perú, allá en Perú, tener en todas las ciudades, tener sanatorios en todo lugar. Y si tenemos de tener casas de fundación también, donde podamos llevar a los pobres, a los que no tienen, a los que encontramos por ahí en las calles. Miremos lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor. En Isaías 58, 1 al 12, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Isaías 58, 1 al 12. Isaías, el cuarto evangelio que lo llamamos nosotros, o el evangelio de Isaías, porque este es como un evangelio. Y nos dice Isaías capítulo 58, dice: clamad a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Al pueblo le encanta ayunar, al pueblo adventista, pero después vamos a hacer también un tema de qué es un verdadero ayuno. Y le encanta ayunar. Hacen que es que cada año, dicen ellos, 10 días de oración y ayuno. Pero mire cuál es el ayuno que a Dios le agrada. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día se aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. Eso fue lo que yo digo. No. Que aguantemos hambre por aguantar. No, hermanos. Ese no es el ayuno. Miremos lo que nos dice el ayuno, que es correcto. ¿No es más bien el versículo 6, el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Le decía al pueblo de Israel, y hoy nos lo dice a nosotros como Israel espiritual. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es el ayuno que verdaderamente Dios pide. Pueblo de Israel espiritual. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando partamos el pan con el ambiente, cuando utilicemos los recursos que Dios da para comprar sanatorios, para hacer sanatorios, para hacer casas para llevar a los pobres sufrientes, para que los alberguemos en una casa, para que a estos indigentes y personas que no tienen dónde vivir y que algún día cayeron en las drogas o en algunas cosas, entonces tengamos dónde llevarlos. Porque uno va a predicarle a los indigentes en la calle y entonces les habla uno que Jesús los ama, y de pronto se le aparece una persona de estas y le dice: bueno, pero yo quiero recibir una rehabilitación. ¿Sabe cuál es la rehabilitación verdaderamente para una persona de estas? Es que se pueda llevar a una casa de rehabilitación. Enseguida rehabilitarlo, darle instrucción bíblica y una cosa y la otra, al que quiera,
cuando uno le haga el llamado. Jesús te ama y ven que hay un lugar donde te podemos llevar. Pero a veces le llevamos comida, le llevamos y los dejamos allá. No, así no es que se hace la obra, querido pastor, o querido miembro de iglesia, o querido líder de iglesia. La iglesia debe de tener todo esto. Debe tener una preparación y en cada ciudad debe tener un lugar, un albergue, donde pueda verdaderamente llevar a estos sufrientes de la calle y poderlos llevar a un lugar. Como digo, si pedimos para sanatorio, si pedimos para hacer iglesias, si pedimos para hacer estos, donde vamos a reunirnos en campamentos, si pedimos para una emisora para predicar el evangelio, se puede pedir para esto. A veces invierten en las iglesias que ya están hechas 50 millones, 100 millones, 300 millones. ¿Por qué no se puede pedir para estas cuestiones también? Habrán personas que quieren ayudar en esta obra, en esta causa, pero que también verdaderamente se haga. Y entonces la palabra de Dios dice, entonces invocaréis y te oirá Jehová, y clamarás y dirás, Él, heme aquí, o sea, Dios mismo dirá, veme aquí estoy yo. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y hablares y el hablar vanidad. Si nos apartamos de todas las cosas y dijeres y dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este es el ayuno que a Dios le agrada, que partamos el pan con el hambriento y que consigamos en todas las ciudades, lugares, iglesia adventista del séptimo día, donde podamos albergar y podamos verdaderamente predicar el evangelio y sacar a personas y tener un lugar, y después de rehabilitarlos, darles trabajo, conseguirles un trabajo, y podemos tener donde, con el poder de Dios, porque Dios es el que provee, pero tenemos que ponernos en la obra. Dios es el que provee y da los medios, y tener una tierra o tener un lugar o empresa donde podamos, y más, la iglesia adventista tiene empresas donde ellos pudieran verdaderamente a estas personas que se sacan de estos lugares y que no tienen empleo. A veces hay personas en la iglesia que quedan sin empleo y la iglesia no los emplea. Y los ve sufriendo y dicen, hermano, usted está pasando por una prueba. Y no le suplimos su necesidad. Oremos por el hermano que no tiene trabajo y teniendo necesidad de pagar arriendo, servicio. Hay familiares o hay personas que tienen casas y no le suplen la necesidad al sufriente. Tenemos que darle una responsabilidad muy grande a Dios. Que haría iglesia adventista, lo dice el Espíritu de profecía. Entonces vemos claramente, y en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, nos dice de la siguiente manera, ¿quiénes eran los que hacían esta obra? Ahora dicen que son las Dorcas, pero esta obra Dios se la encomendó a unas personas que se llamaban diáconos, y también a las diaconisas. Ahora dicen que Dorcas, pero las Dorcas en la Biblia nos habla de un ministerio que se llama el ministerio de diáconos, y que estos en Hechos 6 fueron los que fueron llevados para servir a las mesas, o sea, para ir de casa en casa y de lugar en lugar en la iglesia a mirar quienes tenían necesidades. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros
dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿cierto? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes les encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Procoro, y a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén y también en muchos lugares. De los sacerdotes también obedecían a la fe. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de estas cosas, de personas que verdaderamente hacían las cosas como Dios que lo decía. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, es muy clara en cuanto a lo que nos dice en su santa palabra. Entonces, en Hechos capítulo 2, 44 y 47, nos dice de la siguiente manera. Hechos 2, 44 y 47. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahorita cuando leíamos acerca de los discípulos que impusieron las manos, aquí vemos que hubieron de estos diáconos como Esteban y Felipe, que predicaban el evangelio. Y el Espíritu de Profecía dice que aún los pastores en este tiempo deben de predicar el evangelio. Y aquellas personas predicaban ¿de qué? De casa en casa. Los apóstoles. Y iban dando la palabra de Dios de casa en casa. Y en las iglesias, y en las sinagogas, y en toda parte. Entonces vemos claramente que estas personas vendían las propiedades, vendían lo que tenían. No es que les estamos diciendo que vendan lo que tengan ahora y que se queden pobres, no. Pero pueden las personas ayudar para que una persona de estas personas que no tienen dónde habitar y no tienen dónde vivir, puedan tener un lugar donde habitar y donde vivir, y tengan un lugar donde puedan trabajar y puedan rehabilitarse, y que uno no sabe por qué una persona fue a dar a la calle de los indigentes. Uno no sabe por qué fue. En estos lugares hay médicos, hay personas ricos, personas que necesitan de la palabra de Dios, pero necesitan que los saquemos de allá completamente. No que vamos y les llevemos un bocadito de comida y los dejemos allá. No, es que hay que sacarlos de allá y llevarlos a que produzcan y a que sean verdaderamente personas que se arrepientan para el reino de los cielos. Qué bueno uno ir a dar el evangelio así, pero tener un lugar donde llevarlos. Entonces, vemos que muchas personas dicen, pero que es que esto es imposible. Para Dios no hay nada imposible. En el manual de iglesia, página 77, manual de iglesia, en la 77 nos dice de la siguiente manera. Fondos de la iglesia local. Los fondos de la iglesia local están constituidos por los fondos para los gastos de iglesia, los de proyectos de construcción y reparación de iglesias, y los destinados a la ayuda de los pobres y necesitados. Estos fondos pertenecen a la iglesia local y el tesorero los desembolsa únicamente por autorización de la junta directiva o de una reunión administrativa de la iglesia. Sin embargo, el tesorero pagará del mismo fondo del gasto los cargos recurrentes autorizados por la junta directiva. Entonces vemos claramente que en la iglesia debe de haber un fondo ¿para qué? Para pobres y necesitados. Pero no hacemos nada de esto. Hay necesidades en la iglesia y hay necesidades, como les decía, uno va a hacer el evangelio y de pronto las personas laicos o miembros de iglesia no tienen con qué, entonces van a la iglesia. O la iglesia debe tener centros de lugares donde se puedan llevar a estas personas.
Así como se hacen coliseos de tantos y miles de millones de pesos, se puede hacer un lugar, un hogar, donde pueda personas como estas ir a morar. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Evangelización de las Ciudades, página 100. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En la Evangelización de las Ciudades, página 100. Es propósito de Dios que los ricos y los pobres estén estrechamente vinculados por lazos de simpatía y por un espíritu servicial. Él nos invita a interesarnos en todos los casos de padecimiento y necesidad que lleguen a nuestro conocimiento. La 101 dice de la siguiente manera, en Evangelización de las Ciudades. Dice: ayudemos a los pobres que lo necesitan. Los pobres en la casa de Dios deben ser ayudados en todos los casos en que estén en necesidad. Deben ser colocados donde puedan ayudarse a sí mismos. No tenemos dudas en cuanto a los casos de esta clase de pobres. Los mejores métodos para ayudarlos deben ser considerados cuidadosamente y bajo oración. El Señor ha puesto esta responsabilidad sobre cada iglesia. Dios permite que sus pobres estén dentro de cada iglesia. Ellos no deben pasar por alto a los pobres en las casas del Señor, sino sacrificar sus comodidades para que los sufrientes y necesitados estén cómodos. Hay personas que tienen mucho y tienen muchos recursos, y hay personas que viven muy bueno, pero ven las necesidades en la iglesia y se hacen los ¿qué? Los de la vista ¿qué? Gorda. Y dice la palabra del Señor que a estas personas hay que ayudarles aún a conseguir un empleo cuando no tienen. Entonces nosotros debemos de ayudarle, personas que tienen empleo. Hay personas en la iglesia que tienen fábricas y que tienen de todo y no ayudan a estas ¿qué? A estas personas. Tremendo. Entonces vemos claramente que en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10 nos dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 6, 9 y 10. Gálatas capítulo 6, 9 y 10 nos dice de la siguiente manera. Gálatas 6, 9 y 10. Gálatas 6, 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la misma ¿qué? Fe. Y a aquellas personas que están ¿qué? Sufriendo, y los podamos sacar de este lodo cenagoso. Dice: después de esto, debe salir entonces a ayudar a aquellos que no pertenecen a la familia de la fe, si se trata de las personas propicias para ser ayudadas. O sea, nosotros debemos de ayudar a todos, a los de dentro y a los de afuera. Iglesia Adventista. Por eso Dios dice que Él proveerá para sanatorios, para casas de lugares donde podamos albergar a estas personas que tienen ¿qué? Necesidad, tanto los de afuera como los de adentro. Y podemos también ayudarles, pero tenemos que dejar el egoísmo. ¿El qué? El egoísmo. El avarismo. Porque queremos, hoy en día, muchas personas dicen, que los pastores viven muy bueno, que tal cosa. Entonces vemos, y que por eso muchas personas no dan sus recursos para esto. Pero hagamos una obra de estas y verá que esos recursos aparecen también. Así como reaparecen los recursos para darles el sueldo a los pastores y para todas estas cosas que hoy he hablado, de coliseos, de emisoras para predicar el evangelio, de que las iglesias se estén bien acondicionadas y bien de todo. Si también hacemos esta obra, Dios va a proveer para ella, en cada ciudad, en cada lugar. Vemos claramente que la palabra de Dios es clara. Debe proveerse oportunidad de empleo. ¿Cómo puede hacerle sentir la necesidad de mejorar? ¿Cómo se le encambiará hacia un ideal de vida más elevado? ¿Cómo ayudarle a levantarse? ¿Qué se puede hacer donde prevalece la pobreza y hay que luchar con ella? Y a cada paso, ciertamente, no estaría fácil. Esto no estaría fácil, pero sí puede. Una reforma tan necesaria no puede realizarse a menos que hombres y mujeres tengan la ayuda
de un poder externo, o sea, de ayudar, de pedir y ayudarnos. Dice, es propósito de Dios que ricos y pobres vivan unidos por los lazos de amor y de ayuda mutua. Los que disponen de recursos, de talentos y capacidades deben emplearlos en provecho de sus semejantes. Se debe establecer diversas industrias que puedan dar empleo a familias pobres, carpinteros, herreros y aún en la palabra, todo el que entienda de algún oficio debe sentir moralmente obligado a enseñar y ayudar a los ignorantes y a los desocupados. Entonces debemos verdaderamente de ayudar. Hay personas que van y dan una clase de algo, pero no les ayudan verdaderamente y no les enseñan a hacer los productos. A otros hay que tener empresas, lugares donde se puedan emplear a estas personas. Esto nos manda la palabra del Señor, pero esto no lo dejan predicar en la iglesia, ni lo predican. Lo predican mucho, por allá así. Pero no es así como se debe de hacer la obra. La obra se debe de hacer y debe de haber lugar y debemos, si alguno está sin empleo, el pastor y la misión y todos, vamos a ayudar a fulano de tal, está sin empleo. Pero hoy hay personas en la iglesia sin empleo y para nada. Entonces dice la palabra del Señor en la página 103, dice, no debemos ignorar las personas de influencia. Este mundo caído está en manos de extrañas. Los hombres dirigen por dinero y predican ¿por qué? Por dinero. Dice, la generosidad hacia los demás no nos ocasionará pobreza personal. ¿Por qué nos faltará menesteroso de en medio de la tierra? Dice Dios. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Nadie habrá de temer que su generosidad fuera para el causa de la pobreza. La obediencia a los mandamientos de Dios traerán seguramente consigo la prosperidad. El plan de vida que Dios dio a Israel estaba destinado a ser una lección objetiva para toda la humanidad. Si estos principios fueran practicados hoy, ¿cuán diferente sería este mundo? ¿Cuán diferente sería este mundo? Si verdaderamente se practicara la generosidad y verdaderamente la iglesia hiciera esta obra en pos de los sufrientes y menesterosos, dice la palabra del Señor. En la página 125 y 26 dice, últimamente, dice, pues decía ya en aquel entonces se había preparado, dice aquí, esto constituye una buena obra en sí mismo. Siempre deberíamos manifestar el Espíritu de Cristo y debiéramos hacer el mismo trabajo que Él realizó por la humanidad sufriente. El Señor tiene una obra que debe hacerse por los desamparados. Es indudablemente que algunos tienen el deber de trabajar entre ellos y de procurar salvar las almas que perecen. Esto tendrá lugar con la proclamación del mensaje del tercer ángel. ¿Con el mensaje de qué? Del tercer ángel. Satanás trata de separar la obra médico misionera del ministerio. La obra médica misionera no debe llevarse a cabo como algo separado de la obra del ministerio evangélico. Entonces, como bien vemos, mis queridos amigos y hermanos e Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros debemos de dar una obra, de predicar una obra verdaderamente como debe ser. Todas las iglesias deben servir a los que están en necesidad. La obra de atender a los menesterosos, los oprimidos, los dolientes, los indigentes, es la obra que cada iglesia, oiga, ¿qué dice que qué? Que cada iglesia que crea la verdad para este tiempo debiera haber estado haciendo desde hace mucho. Debemos manifestar la tierna simpatía del samaritano y suplir las necesidades físicas, alimentar a los hambrientos, traer a los pobres sin hogar a un lugar donde haya ¿qué? Un hogar. O sea, como iglesia podemos tener los fondos y pedir
para todas estas cosas y tener un lugar donde llevar a quienes, a estas personas. Dice, casas, pedir a Dios cada día la gracia y la fuerza que nos habiliten para llegar a las mismas profundidades de la miseria humana y ayudar a quienes no pueden ayudarse. Cuando hacemos esta obra, encontramos el momento oportuno para presentar a Cristo crucificado. Pero queremos presentar a Cristo crucificado, queremos ir a predicar el evangelio a una de estas personas menesterones de la calle que han caído ahí en este lugar, pero los dejamos allá. O a un hermano o una persona que tiene necesidad, no se la cubrimos. Entonces, ¿qué evangelio es el que estamos predicando? ¿Qué evangelio es el que dice que nosotros debemos de predicar la palabra del Señor? ¿Y cuál es el evangelio que nosotros debemos de vivir? Dice la palabra del Señor. Y en Santiago capítulo 2, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, mi querida iglesia adventista del séptimo día, pastores de todos los rangos, en sus puestos que estén, las iglesias locales deben de tener fondos, y si pedimos para unas cosas, debemos de pedir y tener una iglesia que pueda albergar a personas sufrientes y tener empresas donde se puedan trabajar y que puedan trabajar personas que verdaderamente lo necesitan y que se queden sin empleo aún por guardar el sábado. Que Dios les bendiga. Si lee este tema, compártanlo. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Este es el mensaje del tercer ángel. Un mensaje que lo debe de dar la iglesia adventista del séptimo día. Con palabras, obras y acciones y obras. Comparte este tema. Que Dios te bendiga. Iglesia adventista, hagamos la obra como debe ser. No gastemos el dinero en otras cosas. Gastemos el dinero en esta obra que es importante por los sufrientes. Alberguemos, tengamos albergues donde podamos llevar a estas personas. Que Dios los bendiga. Y les invito a que terminemos esta meditación de la palabra con una oración. Suscríbete al canal, comparte el tema, compártelo. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este maravilloso tema, por esta bendición que nos has derramado, Señor, y que ojalá como iglesia adventista lo podamos, Señor, poner en práctica. Y así como, Padre misericordioso, se piden recursos para otras cosas, que también se puedan pedir los recursos para esto, y que tú nos ayudes, bendito Dios, para que esta obra se pueda hacer en pos de los enfermos y menesterosos, y de los pobres, de tu pueblo, y de los de afuera también, Padre misericordioso. Y que tú llenes nuestro corazón del poder del Espíritu Santo y de amor por esta obra. Bendito Padre y Rey Celestial. Y que presentemos los principios de la reforma pro salud, que los médicos y todos verdaderamente estemos verdaderamente convertidos para que esta obra se haga con el poder del Espíritu Santo. Bendice tu iglesia adventista del séptimo día en anchas de la tierra. Bendice a las personas que se les puede llegar con este mensaje, para que todos y cada uno verdaderamente hagamos esta obra, porque te lo pedimos y te lo agradecemos, rogándote perdón de nuestros pecados y faltas y la negligencia que hayamos tenido, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.